Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a Charlas iOS. En este video quiero hablarles sobre uno de los rumores más comentados sobre el iPhone 12 y es sobre la tecnología ProMotion en las pantallas de los iPhone 12 de este año. Pero antes de continuar con este video, yo quiero aclarar que no es mi intención para nada atacar a alguien. Quiero compartir algo que he descubierto como usuario de los productos de Apple que soy y que me gustaría compartir con todos ustedes. Además de que es algo de lo cual muchísimas personas no se han dado cuenta. Así que si quieres enterarte de este tipo de información, suscríbete a este nuevo canal. Por ejemplo, uno de mis youtubers favoritos que sigo desde hace muchísimo tiempo, Víctor de Marciano Tech, al cual respeto muchísimo. Incluso Dani, el editor de Marciano Tech, estuvo en nuestro podcast en un episodio y le pudimos hacer una entrevista que estuvo muy interesante, que estuvo muy divertida. Si no has escuchado nuestro podcast, es muy fácil. Estamos en 8 plataformas diferentes. Por ejemplo, en Apple Podcast puedes encontrarnos de la siguiente manera. Entras a la aplicación, escribes Charlas iOS, le das buscar, ahí nos vas a encontrar. Y ahí mismo puedes escuchar el episodio número 30, donde Dani estuvo charlando con nosotros y contándonos de cómo él llegó a ser el editor de Marciano Tech. Además de, no olvides, si te gusta el podcast, pues regalarnos 5 estrellas y escribirnos una reseña. Y les estoy hablando sobre Víctor porque en uno de sus videos él estaba hablando sobre el nuevo iPhone 12 y la tecnología ProMotion. Él estaba haciendo referencia a un video que publicó Jon Prosser, que hoy en día está sonando muchísimo. Pero antes de continuar, hablemos un poquito sobre lo que es esta tecnología de ProMotion Display. Esta es una tecnología que fue presentada en el año 2017. Así es, ni antes ni después. Recordemos que el primer iPad Pro en traer esta tecnología fue el iPad Pro de 12,9 pulgadas, el de segunda generación. Y en esa misma keynote, la WWDC de 2017, Apple nos presentó el primer iPad Pro de 10,5 pulgadas. Así como lo están escuchando, amigos, en la WWDC del 2017, donde Apple normalmente lo que hace es presentarnos el nuevo iOS y supuestamente nunca presenta hardware. Pues Apple nos presentó los nuevos iPad de ese año junto con el HomePod y además el iMac Pro. Yo sé que muchos se están sorprendiendo porque muchas veces se cree de que Apple no hace estas cosas, pero bueno, eso es tema para otro video. Vamos a concentrarnos en lo que nos compete en este video, que es la tecnología ProMotion Display. Algunos dicen que es muy seguro que Apple nos traiga los 120 Hz de la tecnología de ProMotion Display a los iPhone Pro de este año. Tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo este es un rumor que viene saliendo desde que nació ProMotion Display. Ese mismo año se esperaba que el iPhone también trajera esta tecnología. Lo que está pasando este año, que Apple nos dio el escáner LiDAR, todo el mundo está esperando de que este escáner venga en los nuevos iPhone Pro de este año. Pero no ha sido así con el ProMotion Display. Hasta el momento, desde el 2017, los iPhone no han traído esta tecnología y todo indica que este año será el año de ProMotion Display. En lo que yo no estoy de acuerdo es de que se piensa de que Apple para este iPhone Pro va a traer una tecnología con una tasa variable, en que esos Hz van a cambiar. Algunos dicen que entre 60 y 120 Hz. Algunos simplemente dicen de que esa tasa va a variar de manera automática. ¿Por qué estoy en desacuerdo con esto? Pues porque esto ya existe. Quiero explicarles a todos ustedes muy rápidamente de qué se trata esta tecnología ProMotion Display y que de esta manera podamos entender un poquito más esto de los Hz, los frames. Así que voy a tratar de resumir lo que Apple, la misma Apple, nos explicó el día de la keynote en el año 2017. Voy a hacer un resumen. Dice, ProMotion es una tecnología que dramáticamente mejora el performance de la pantalla. Hoy en día, los iPhones tienen una tasa de refresco de 60 Hz. Esto quiere decir que el contenido se actualiza 60 veces cada segundo. 60 veces cada segundo. Desde el año 2017, el iPad ha duplicado el máximo de esa tasa de refresco a unos 120 Hz. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Esto significa que todo el contenido que se mueve en tu pantalla va a ir de una manera más suave, más viva y con una mejor respuesta. Esto es algo que ustedes necesitan tocar y sentir ustedes mismos para apreciar, pero la diferencia es notable. Esta tasa de refresco más alta permite también al Apple Pencil
tener una mejor respuesta y reducir su latencia a unos 20 milisegundos. Otro aspecto importante de ProMotion es que es capaz de dinámicamente ajustar la tasa de refresco dependiendo de lo que tú estés mirando. Esto es realmente importante para ambos, la calidad de la pantalla como para ahorrar energía. Así que cuando tú tienes buen movimiento en la pantalla, este se actualizará realmente rápido. Pero asimismo, esta tasa de refresco se puede actualizar mucho más lento cuando tú no necesites que lo haga de una manera tan rápida. Por ejemplo, cuando estás trabajando con una imagen fija. Esto nos ayudaría a ahorrar un montón de energía. Entonces, muchachos, vemos de que esto de que se está hablando, de que va a haber una tasa de refresco dinámica, lo cual yo solo he escuchado, por ejemplo, a Everything Apple Pro. Él habló de esto, pero es que esto ya existe. Esto no es algo que va a venir como algo nuevo en el iPhone 12 Pro. Esto ya existe en los iPad Pro y no los iPad Pro de 2020. Desde el 2017, una tasa de refresco dinámica que se ajusta y no entre 60 y 120, como también lo he escuchado de otras personas. Y esta es parte de la tecnología de ProMotion. ProMotion no es simplemente que tengamos una tasa de refresco de 120 Hz. Es que el mismo iPad Pro pueda identificar en qué momento vamos a necesitar esos 120 Hz y en qué momento no. Y es aquí donde Víctor de Marciano Tech, haciendo una respuesta al video de Jon Prosser, hacía referencia a lo que Jon Prosser también decía en su video, de que Apple nos daría el ProMotion Display sin la posibilidad de hacer ningún cambio en este o apagarlo, por así decirlo. También Víctor hablaba de que se podría, digamos, apagar de algún modo colocando el iPhone en modo de batería, lo cual podría pasar. Ahora, lo que sucede es que yo tengo aquí mi iPad Pro de 2017 y de tanto usarlo hay muchas cosas que yo he descubierto. Cuando yo escuché a Víctor hablar de esto, yo recordé, yo he visto algo en mi iPad que tiene que ver con este tema y quiero mostrarles lo que pues descubrí aquí en este iPad. Por ejemplo, si vamos aquí a ajustes, en accesibilidad, vamos a encontrar una opción que dice movimiento. En inglés aparece la opción motion y vemos aquí varias opciones como reducir movimiento. Este primero llama la atención porque utiliza la palabra motion, igual que en ProMotion, pero no tiene que ver con esta tecnología. Pero si ustedes ven abajo, dice limitar velocidad de cuadros. Dice configura el índice máximo de actualización de cuadros a 60 por segundo. Quiero mostrarles cómo aparece en inglés. Ok, entonces accesibilidad y como ven tenemos la palabra motion y que dice aquí reduce motion, pero no tiene que ver, como les decía, con esa tecnología de ProMotion Display. Y abajo dice limit frame rate. Sets the maximum frame rate of the display to 60 frames per second. 60 frames por segundo. Y aquí es donde yo quisiera que nos detuviéramos por unos minutos porque hablan de frames y hablan de hertz. Lo primero, esta opción que encontramos que dice motion no tiene que ver con ProMotion Display. ¿Por qué? Pues porque están todos los iPads. Por ejemplo, mi compañero de podcast Santiago, él tiene el iPad de estudiante y esta opción también aparece en este iPad. Así que como ya sabemos, el ProMotion Display está solamente en los iPad Pro, pues esta opción no tiene que ver con esta tecnología. Pero la última, esa última sí no está en ese iPad, la que habla de los frames. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Hablemos rápidamente de los frames y de los hertz, porque esto puede ser un poco confuso. Los hertz sería el hardware y los frames sería el contenido. Por ejemplo, de eso estuvimos hablando en nuestro podcast, de que hay cámaras que graban a diferente cantidad de frames o cuadros por segundo. Por ejemplo, en el mismo iPhone vemos de que podemos grabar a 4K 60 frames por segundo o 4K 30 frames por segundo, y lo mismo cuando hablamos del slow motion, que según tengamos una mayor cantidad de fotogramas o de cuadros por segundo, pues la imagen va a ser muchísimo más fluida. Pero si tenemos menos cuadros, cuando hacemos un slow motion, ¿qué va a pasar? Se va a ver como cortado, como que se estuviera brincando el objeto que está en movimiento, no se va a ver tan fluido. Yo ponía también el ejemplo de contenido 4K. Por ejemplo, cuando tenemos un televisor en 4K y queremos ver una película que es en 4K. Si la película está en 1080, pues el televisor, aunque sea 4K, pues no nos va a mostrar el 4K. Entonces es lo mismo aquí. Si
mi teléfono no soporta una cantidad de hertz superior, como 90 o en este caso 120, pues yo no voy a ver esa cantidad de frames. Así que en pocas palabras podríamos decir que los hertz y los frames van conectados. Si esto es así y yo limito la tasa de refresco de mi iPad Pro a 60 frames, a 60 fotogramas o cuadros por segundo, pues yo no voy a ver 120 Hz. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que de una u otra forma yo puedo deshabilitar el ProMotion con esta opción que tenemos aquí en accesibilidad. Esto realmente puede parecer muy técnico, así que lo que yo hice fue llamar a soporte técnico en Apple y después de que un par de personas no me pudieron ayudar, pude hablar con un técnico y pues él me confirmó que efectivamente al limitar la tasa de refresco del iPad Pro, pues estaríamos deshabilitando el ProMotion Display. Y realmente se nota, cuando activamos esto, uno puede ver de que el movimiento no es igual de fluido en el iPad. Esto llamó mi atención y el escuchar que pues no solamente Víctor de Marciano Tech, sino también el mismo Jon Prosser, que todo el mundo está hablando ahora de Jon Prosser, pues explicara de que Apple nos iba a dar esta tasa de refresco, pero no nos iba a permitir cambiar esa tasa de refresco y que constantemente el iPhone iba a estar corriendo a 120 Hz. Ahora, como ya les he explicado, lo más normal es que para este año tengamos el ProMotion Display en el iPhone Pro, pero pues tengamos ese ProMotion Display que tenemos en el iPad Pro, que ya tiene esa tasa de refresco que según el contenido que tengamos, pues va a variar. No es algo que va a venir, es algo que ya tenemos. Yo entiendo que a Víctor, y bueno, no solamente a Víctor, a muchas personas, porque muchos están hablando sobre esta tecnología como algo nuevo, pues se les haya escapado. ¿Por qué? Porque son personas que están constantemente manejando diferentes dispositivos tecnológicos. Son personas que están cubriendo no solamente los productos de Apple, entonces al tener tantos dispositivos, tabletas, celulares, pues es muy normal que a uno se les escape detalles como estos, que como ustedes ven estaban metidos en accesibilidad. En mi caso, como yo trabajo mucho con mi iPad Pro, pues yo me percaté de este detalle y pues quería compartirlo con todos ustedes. Así que en conclusión, ProMotion Display no solamente son los 120 Hz, porque si no entonces los celulares de la competencia también correrían ProMotion Display. Es además de esos 120 Hz, tener la posibilidad de automáticamente cambiar la tasa de refresco según el contenido que estemos reproduciendo. Así que un saludo muy amigable para Víctor de Marciano Tech y también para aquellos que les escuché pues el mismo comentario en cuanto al ProMotion Display, como Fernando de La Manzana Mordida, un gran canal que sigo fielmente. También para Tech Santos, que también le escuché el mismo comentario referente a la tasa de refresco dinámica que vendría en el iPhone 12, pero como ya les decía, ya la tenemos en los iPad Pro desde el año 2017. Bueno, así que yo creo que eso sería todo por este video. No quiero hacerlo muy largo. Sé que hay algunas cosas que son un poco técnicas. Espero haber aterrizado un poquito estos conceptos del tema de los frames, el tema de los hertz. Y pues lo más importante después de todo es que sí tendremos esta tecnología de la que ya veníamos disfrutando en los iPad Pro, la vamos a tener en los iPhone. Todos los rumores apuntan a que este año es el año del ProMotion Display en los iPhone Pro. Así que si quieren apoyar el canal, no se les olviden, regálenos un like, suscríbanse, compartan estos videos con otras personas. ¿Por qué no? Con el mismo Víctor, con Fernando de La Manzana Mordida, con Tech Santos. Escríbanles, vengo de parte de Charlas iOS. Para nosotros sería genial, eso sí, con muy buena onda, con mucho respeto, porque eso es lo importante, que tengamos una comunidad en la cual podamos compartir el conocimiento, compartir lo que aprendemos los unos de los otros. Bueno muchachos, no siendo más, me despido. Recuerden, mi nombre es John. Bendiciones.